gente de la internet. Mi nombre es Lenny Velarde y es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio de reflexión y cotorreo que tenemos el gusto de llamar La Máquina de Coser. Y como todos los días me acompaña mi amigo Justin Arbizu. ¿Qué tal, Lenny? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este bello martes? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo por allá? Todo tranquilo, todo apaciguado. ¿Qué tal tu fin de semana? Uy, estuvo pues a gusto, relajante, pero tuve una experiencia interesante, ¿no? Me pasó algo que creí que nunca me iba a pasar o que nunca iba a presenciar en este bello país que tenemos llamado México. Y básicamente fue eh, ordenamiento vial. Gente organizándose por un bien común con sus coches, ¿no? Eh, o sea, básicamente yo el sábado tuve que salir por unos mandados y yo iba de copiloto. Y aquí en Guadalajara, digo, para la gente que nos escucha, hay una calle que se llama Camino Real a Colima, que está por el sur de la ciudad. Y pues yo iba en un carril, ¿no? Iba de regreso para mi casa. Y de repente es una calle de 6 carriles, tres de un lado y tres de otro sentido, ¿no? De repente, pues tú ibas en el carril que te tocaba y ves que un carril son carros viniendo en sentido contrario y que de los otros 3 carriles no vienen coches, ¿no? Entonces yo me saqué de onda, bien duro, porque pues dices, a la madre, pues ¿qué pasó? Tío, normalmente cuando están pavimentando o hacen cosas, hacen ese tipo de técnicas con tránsitos y con postes, pero ahorita no había nada, o sea, estaban los puros carros haciéndose desmadre de yéndose en sentido contrario. Más adelante me doy cuenta que hay un choque. eh, y en mi mente digo, va a haber un tránsito por ahí desviando el tráfico para pues no, que no haya tanto desorden vial y hacer que esto fluya y avance. Pero avancé hasta donde ya el flujo estaba normal, que no se habían percatado todavía que había un choque más adelante y no había ningún tránsito en todo el trayecto. O sea, la gente por sus tanates, decidió, voy a agarrar otro carril para modificar el flujo vial y para evitar más congestionamiento y pues para que yo pueda seguir avanzando, ¿no? Y después ya de que pasaban el choque se incorporaban de nuevo los otros 3 carriles. Y la neta, personalmente me pareció increíble, o sea que de manera colectiva la gente sola, sin necesidad de un tránsito, de una autoridad que les dijera, ay, hagan esto, pues se pusieran las pilas y a pesar de que en teoría están incumpliendo la ley porque se están yendo en sentido contrario, me pareció una solución increíble de manera colectiva con la gente y digo, yo ese día yo estaba fascinado, me sentía niño en museo de, wow, estoy presenciando cosas increíbles, bro. Y nada, digo, digo, yo creo que fue lo más interesante que me pasó el fin de semana, pero pues sí, Fíjate digo, está cool. que ese tipo de cosas, o sea, no quiero desmeritar tu ilusión, tampoco quiero volverme en el Grinch de movimientos viales, pero yo creo que en algún punto el primero que decidió irse en sentido contrario para poder continuar el avance, dependía que se continuara esa línea si los que estaban atrás de él deci- decidían, Decidían. decidían, perdón, se me fue completamente, decidían, seguirlo, porque al final, si el primero que hace eso, que pues relativamente es ilegal, pero mejora el tránsito, y los que están atrás de él lo siguen, si pasa, no sé si has visto este tipo de fenómenos, si pasa mucho tiempo sin que nadie lo siguiera, se detiene ese flujo. Porque es Ujú. como que de repente, si pasan, pon tú que 5 minutos en el que ya no pasaron carros por ahí, que es muy raro la verdad, porque es Real a Colima, y Real a Colima tiene un flujo bastante considerable de vehículos todo el tiempo. Si pasa mucho rato sin que ningún carro viera cómo se evitaban ese choque, se vuelve a atorar todo, ¿sabes?
Pero me parece, o sea, está bastante bien. Me alegra que por una ocasión en esta ciudad, en esta zona metropolitana, en este estado, no se hayan vuelto locos y en vez de ocasionar más choques, hayan logrado evitar ese choque y ese tapón. Pero es bastante curioso que pasen fenómenos así, la verdad. Más que nada porque al final lo que necesitas es que alguien tome la batuta, por decirlo así, y decida que lo mejor es este tomar todo un carril del otro sentido para continuar el avance, porque al final termina siendo mucha gente la que dice, no, pues yo quiero avanzar, no, yo también, no, yo también. Entonces se hace un cuello de botella y nadie avanza, nadie pasa nada y ahí están todos quietos esperando a que el choque se quite y obviamente es un proceso bastante lento, la verdad. Sí, porque en lo que llega el seguro y llega todo el mundo, se, se vuelve todavía más desorden. Digo, a mí lo que me sorprendió es que no hubiera, digo, como digo, la autoridad, porque normalmente es fácil que ellos digan, ah, Simón, por aquí se arma para descongestionar. Pero, digo, es la primera vez que yo veo, digo, también, no es como que tenga vivo chorrocientos mil años, digo, tengo 22 y tengo como un año que casi no salgo, he salido muy poco con esto de la pandemia, pero es la primera vez que veo este fenómeno de pues no sé si llamarlo de liderazgo o de seguimiento o lo que sea, para algo bueno, ¿no? Hablando en términos viables, ¿no? O sea, siempre es donde yo lo he visto y lo he repetido y lo he frecuentado muchísimas veces, es con el famoso alto, en el que tú ves un alto, pero no ves que pasan coches y hasta las personas que están así en los coches se empiezan a voltear a ver entre ellos y es Esperando a que como, alguien pase para pasar así como atrás de de, él. ajá, ajá, sí, 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 así de, pues vas, ¿no? O sea, te lo brincas y pues luego voy yo, ¿no? O sea, y pasa el primero que se pasa en alto, así, todos los demás, ¿no? Y digo, la primera vez que lo veo en algo bueno, lo cual me gusta, se me hace cool, pero digo, es muy interesante y digo, lo más interesante de este fin, yo Fíjate creo. que cuando yo salgo en la bicicleta, porque pues para hacer ejercicio o mantenerme activo, en ocasiones salgo en bicicleta, y muchas veces me ha pasado que el rojo, el alto, parece un más. Párate si ves que te quieres parar, ¿sabes? Y más en algunas calles en específico, que es como de, ok, está en alto, pero si no pasan carros, pues no veo problema en pasarme. Y es como de, ok, creo que así no funciona, ¿sabes? Así no funciona el rojo. El rojo es para que te detengas y esperes a tu turno. Pero yo creo que ¿qué es eso? O sea, pasa como te está diciendo, pasa igual. Mientras alguien no dé el primer paso, los demás no hacen nada, ¿sabes? O Ujú. sea, si todos están en alto, pues ya todo bien. Pero si uno se lo pasa, ya es cuando hay más gente que dice, ah, pues yo creo que no pasa nada, y se lo pasan. Lo importante es tener esa en la mente, es alto, y aunque uno se lo pase, no tengo por qué hacerlo yo, ¿sabes? Porque pues Claro. ahora sí que como la mamá diría, si uno se avienta del barranco, te vas a aventar tú también. Y pues no, así no funciona. Y respondes, sí, mamá, sí lo voy a hacer también. ¿Te Oye, imaginas? digo, ¿tú sabes conducir, Justin? Ligeramente. O sea, no lo hago porque Ok. tampoco estoy en la necesidad de hacerlo. O sea, nunca he estado en ese inflexión de necesitar tomar un vehículo y desplazarme. Soy Ujú, bastante bueno para desplazarme en transporte público, bastante bueno. Entonces, nunca he tenido esa necesidad de hacerlo. Sé un automático, yo creo que lo puedo manejar sin problema, como casi cualquier persona que medio entienda las leyes viales. Y un ujú. estándar de tercera no paso, pero me entra mucho los nervios y acabo bloqueado y dejando el carro a medio camino, cambiando de asiento con mi hermano para que él pueda proseguir. Pero es algo que sinceramente debería aprender. ¿Tú, Lenny? Yo no, o sea, como que tengo la teoría en mi mente y es algo que me pasa, o sea, sé un chorro de códigos viales, me encanta, o sea, como conocer ese sistema que mucha gente desconoce o conoce muy poco de cómo es que funcionan las calles en la ciudad, pero no sé meter un clutch así, o sea, no sé meter un clutch, pues automático, pues como que no hay, o sea, creo que en cuanto a dirección de manubrio y acelerar y frenar no tengo broncas, pero no sé meter un clutch, nunca lo he metido en mi vida, eh, y tengo que aprender, ¿no? O sea, digo, yo tampoco tenía necesidad. A mí me encanta moverme en transporte público, lo disfruto. Aparte, o sea, fuera de que es mucho tiempo y lo que sea, me había acostumbrado, me movía a todos lados en transporte. Pero
hoy en día, con lo de la pandemia, con todas las cosas que están pasando, pues sí veo la necesidad de aprender y pues de buscar otras formas, ¿no? Y creo que es importante, o sea, independientemente de que a lo mejor sí tenga un coche o no, esa habilidad, pues nunca en una emergencia, pues siempre es buena, o sea, el tener tu licencia y decir, ok, puedo conducir un coche y estoy licenciado para hacerlo. Y aquí dice esta cosa que no voy a matar a nadie en teoría, ¿no? Pues, en Entonces, teoría. pero sí, digo, no lo sé. Pero, digo, me pasa eso raro, de que sé mucho de o sea, de la teoría, pero la práctica cero, ¿no? Fíjate que en la teoría de vehículos, por decirlo así, bueno, no en vehículos, en automóviles, y más Ujú, en de cuatro ruedas, por decirlo así, es muy fácil aprender la teoría, porque es cuestión de poner atención, ¿sabes? Porque pues ujú. sinceramente el 90% de la gente que va en un vehículo que no va conduciendo no pone atención en lo que está haciendo el conductor porque va a hacer lo tuyo. Pero si tú sales con tus papás o así y pones un poco de atención en lo que pasa alrededor mientras alguien conduce, aprendes bastante rápido de cómo es la teoría y pequeños detalles que sinceramente no es necesario que alguien se detenga a explicarte, ah, pues tienes que hacer esto, aquello, aquí, Ujú. solo con observar, pues lo puedes lograr. Yo me acuerdo que cuando era más pequeño y veía a alguien conducir, y veía que de repente estabas en un alto y de repente empezaban como a hacer que el carro pues volviera el movimiento, aún estando en rojo. Yo decía, pero es que ¿cómo saben que ya va a ser verde? O sea, no entiendo. Y en mi mente decía, o sea, estaba pequeño, decía, a lo mejor y todos los semáforos tienen el mismo tiempo, o sea, tú puedes, se pone en rojo y cuentas del 1 al 10 y en el 10 ya puedes empezar a moverte. Pero realmente, si pones atención, te das cuenta que si volteas el semáforo de la casa, de la calle en la que cruza, ves que cuando se pone en rojo, pues lo más probable es que tu semáforo se ponga en verde después. Entonces, es Claro. algo muy simple que con observar, logras esa parte, ¿sabes? A mí me pasaba similar, o sea, yo también, o sea, pero no como tratando de adivinar cuánto tiempo, pero yo de niño contaba el tiempo que duraba el semáforo en rojo. Porque no me acuerdo quién, si un tío o mis papás me habían dicho que todos los semáforos tenían que durar el mismo tiempo, lo cual es falso, o sea, hay Muy semáforos falso. que duran más o menos. Y en mi afán investigativo de decir, "Ah, no creo, eh, yo cada semáforo me paraba y contaba los segundos. O sea, estás hablando de un niño de 8 años, ¿no? O sea, Ujú. ni contar segundos yo creo que sabía bien. Entonces, así me entretenía y hubo un momento, digo, yo vivía en otra ciudad, en Tijuana, en que yo sabía exactamente lo que duraban distintos semáforos del trayecto de mi casa a la escuela. O sea, Mm. ya sabía, o sea, 1 minuto 15 segundos, 2 minutos con cuatro. Y es información que, digo, si no han cambiado las programaciones, estoy seguro que puedo regresar a esas nuevas rutas y decirte, ah, este dura tanto. Pero es ese como información basura retenida en la memoria RAM de mi cerebro que no me va a servir para nada nunca, pero que como la aprendes muy niño y no sé por qué rayos, pues ahí está guardada, ¿no? Y tío, ahorita que estábamos platicando de esto y dijiste, me acordé, o sea, ahí se reactivaron esas partes de mi cerebro donde estaba almacenado ese desmadre. Pero tío, es muy gracioso, o sea, como las cosas que puedes llegar a almacenar en tu cabeza, que son basura, entre comillas, a lo mejor te sirven para algo, pero pues que realmente es información que no es útil. Y yo siento, o sea, yo creo, no tengo idea de la neurociencia, pero que hay como un límite de capacidad de cosas que puedes recordar en tu cerebro, ¿no? Entonces, para mí están ocupando espacio que a lo mejor podría tener otras cosas más útiles o interesantes, ¿no? Me sacaste dos hilos y no sé cuál tirar primero. Así que tiraré del más sencillo y ya luego si volvemos al otro, pues tiramos de ese también. Hablando de información basura, ¿sabes nombres de calles? O sea, no de tu calle, porque está bien, ni el de tu abuelita, porque también, o no Ajá. calles tan famosas, sino el decir, ah, voy a ir a tal lugar en Guadalajara que está entre esta calle y esta calle, y llegas por esta calle y esta calle. Porque yo sé llegar a lugares, o sea, yo me puedo, si me dices, ve a tal lado, puedo llegar sin problemas, pero si me explícame en calles cómo llegar, ahí yo no puedo, o sea, yo no puedo en absoluto. Y mi papá es una persona que si le dices, ah, quiero ir a esta calle, te dice por dónde irte sin problemas. ¿Tú tienes esa memoria de guardar nombres de calle o también es de sé llegar? No sé cómo se llama aquí, pero sé llegar. De algunas calles. O sea, creo que sí hay zonas, o sea, colonias en la ciudad
que te podría mencionar todas las calles, viendo el mapa, o sabiendo a dónde te quieres dirigir exactamente. Colonias, por ejemplo, alrededor cerca de la prepa, cerca de las colonias de casa de mi De prepa abuelita, 5. mi colonia, ajá, prepa 5 digo que es la prepa a la que fuimos Justin y yo, de Guadalajara, otra vez gente que nos escucha. Eh, y de otros lugares, ¿no? O sea, lugares donde he pasado mucho tiempo, pues sí, sabría decirte las calles, pero la realidad es que no, y como que no lo uso porque existe Google Maps, Justin, o sea, Pues sí. la última vez que yo tuve que preguntar cómo ir a un sitio, yo creo que fue nunca, o sea, realmente, o sea, desde que yo me tuve que mover, pues ha existido Google Maps y yo siempre lo he usado, y a mí se me hace súper útil. Fíjate, voy a tirar del otro hilo, que es Ujú, eso de la información. Yo creo que tu mente tiene una capacidad de almacenar información sin correlacionar cosas. Porque no es lo mismo guardar el color favorito de alguien en tu memoria ujú. que guardar información que no tiene relación a nada ni a nadie, ¿sabes? Porque yo siento que cuando relacionas un tipo de información con algún evento o alguna persona, es más fácil recordarlo. Yo tengo un superpoder que te lo voy a confesar a ti y a nuestra audiencia, que es el poder de recordar una cara si ya la vi más de 3 veces. Entonces, Ájalas. si yo he visto a alguien más de 3 veces, yo sé que lo conozco. Independientemente si esas 3 veces fueron hace 5 años, yo sé que lo conozco de algo y sé si lo puedo relacionar a algo, tengo información de esa persona aunque hayan pasado 5 años. Y es algo bastante Wow. curioso porque es útil en muchas partes, en muchas ocasiones. Los nombres, a lo mejor sí me cuesta un poco este trabajo. En algunos casos puedo decirte nombres completos de personas y en otros apenas si me acuerdo de su primer nombre, pero es un superpoder bastante curioso porque eso hace que, por ejemplo, yo trabajé vendiendo productos de limpieza con un señor que vive por mi casa durante bastante tiempo y ese señor a la semana tiene sus rutas, entonces tiene sus clientes frecuentes. Y llegó un punto en el que si yo veía a esa persona por la calle en algún lado, yo podía decirte dónde vivía, ¿sabes? O sea, A es la madre. ese punto en el que dices, quizá no está tan cool que tenga ese poder, pero tener esa facilidad de decir, esta persona vive en este lugar, aquí, aquí o aquí. Y es información que puedo guardar porque ya ligué esa cara al lugar en donde le vendíamos cosas. Entonces Ujú, yo puedo ver a alguien y decirle, ah, tú vives aquí o así, o a veces guardar información muy extra de esa persona, pero porque mi mente es capaz de ligar su rostro con un lugar o una acción, ¿sabes? ujú. Y un nombre y un comportamiento. El Sí, nombre o a lo sea, mejor no tanto, pero sí. sí, o sea, vas generando conexiones, supongo que neuronales, y haces, y creas bloques de información en tu cerebro. Digo, yo desconozco muy cañón, digo, me gusta este tema del cerebro y cómo funciona. Desconozco cómo es, pero a mí me suena como que, pues eso, hay capsulitas de información y hay una red entera, entonces, si hay un camino más fácil para llegar y obtener la información, pues más fácil la obtienes. En cambio, si es difícil acceder a ella, pues te va a costar más trabajo recordarla. Y ahorita que decías esto, digo, con un superpoder muy cañón, la neta, o sea, Sí. y no sé si, o sea, a lo mejor no es un superpoder y simplemente tienes las capacidades neuronales de una persona sana, porque pues todos estamos bien distraídos. Fíjate que y, eso es y- bastante y- importante, el ir por la calle e ir tanto en lo tuyo que no ves a los de tu alrededor. Puede llegar a ser Ujú, bastante malo y simultáneamente bueno en todos los sentidos, ¿sabes? Porque a lo mejor y es más sano para tu mente no distraerte con los problemas de las personas a su alrededor. Porque yo creo que es de los míos, no sé, quizá, que traes unos audífonos con un volumen bastante considerable para evitar las pláticas de las personas a tu alrededor. Y cuando traes los ujú. audífonos y vas en transporte público, te enteras de cada cosa que dices, oh rayos, ¿qué es este mundo? ¿Qué está pasando? Como demasiadas cosas. Yo, si no traigo los audífonos, normalmente me dormía. O sea, había de dos sopas. O me ponía a escuchar música, o podcast o lo que fuese, o me dormía. O sea, no había de otra en el transporte público. Pero, o sea, te decía esto anterior, no porque estuviera menospreciando tu superpoder, Gracias, sino porque gracias. si lo es, es un superpoder como tal. Yo le pido a las personas que nos escuchan, si alguno de ustedes es un de ciberseguridad o está diseñando un sistema de vigilancia acá, estilo el gran hermano Big Brother, de que está viendo, por favor póngale Arbizu.
en honor a Justin y su capacidad de reconocer rostros y ligar lugares. Porque al Chile, o sea, si estaría muy pro, o sea, y digo, con esta anécdota podrías decir así, hacer una película y lo que fuese, ¿no? De este sistema que reconoce rostros y te va a dar información como el Skynet o las... Creo que sí, el FBI tiene una cosa así y en En- China otras cosas, sí. pero sí, o sea, es el Arbizu Bot que te reconoce el rostro y ya te dice dónde vives, eh, qué comes, de cuál calzas, No, tampoco y qué tanto. hiciste anoche. Pero es que Ay, sí. es información que realmente, siendo sinceros, en el 80, 90, 95% de los casos es información basura, ¿sabes? Porque, o sea, está chido saber dónde vive gente conocida tuya. Porque así, Ujú. además de visitarla, en alguna emergencia puedes ayudar. Porque siempre, no siempre, pero yo estoy seguro que a muchas personas les ha pasado que pasa una emergencia con alguien y no saben a dónde ir, ¿sabes? Es como, ok, entonces, Ujú. ¿cómo sé? Una vez, por mi casa, no tan cerca, no tan lejos, hay unos campos de fútbol. Y y ahí iba a jugar los domingos con unos amigos. Una de esas ocasiones, yo siempre me iba en bici, dejé el celular entre las cosas de uno de mis amigos. De una manera muy tonta, la neta. O sea, fue como, ni siquiera le pedí que lo guardara. Lo dejé sin darme cuenta. Entonces vuelvo a mi casa y ya estando en mi casa me doy cuenta de que no traigo el celular. Entonces le pido a mi mamá que lo llame, pues para ver quién lo tenga, quién lo tiene e ir a recogerlo. Y llaman, pero pues como persona cuerda, sensata y que tiene todo en orden en su cabeza, tenía el celular en silencio porque siempre tengo el celular en silencio. O sea, a menos de que sepa que alguien me va a hablar, siempre tengo el celular en silencio. Entonces mis amigos no escucharon. Entonces dije, me regreso todo ese trayecto, intento encontrarlos y si están ahí, pues les pido el celular. Todo esto, o sea, yo ya había ido y venido una vez. Había Ujú. jugado un partido de una hora de fútbol. Entonces iba a volver a ir. Me fui otra vez, llegué y ya no encontré a nadie. Y dije, no manches, ¿y ahora qué hago? Me regresé por el camino por el que ellos iban, porque yo en la bici me iba por la avenida, porque se me hacía mejor. Y ellos iban como de esos típicos callejoncitos que te sacan a otro sitio, acortando camino. Entonces me fui por ese camino y no me los topé. Entonces dije, ¿qué hago? Porque esos, a ellos no los veía hasta el siguiente martes o hasta el siguiente domingo. Y no había forma de comunicarme con ellos, porque pues si tenía sus números están en mi celular. Entonces Sí. me acordé que una vez pasamos cerca de la casa de uno de ellos y un amigo me dijo, ay, vive él. Entonces relacioné el lugar con él y fui, me metí, toqué en su casa esperando que estuvieran ahí y no estaban. Y fue, oh rayos, pero estaba su papá. Entonces su papá les marca a ellos y les preguntó dónde están. ¿Y sabes dónde estaban? ¿Dónde? En el campo de fútbol. O sea, no se habían ido. Pero la primera vez que yo fui a verlos, yo estaba tan ensimismado en lo mío que no revisé bien si ahí estaban. Y volví a ir al campo de fútbol y ya ahí estaban y agarré el celular. Di como 8 vueltas en bicicleta más el partido de fútbol y así ya terminé destrozadísimo. No manches, sus piernas. Dios mío, Sí. el dolor. Me imagino lo aburrido que acabas el día siguiente. Pero es eso, o sea, es información útil. O sea, es útil cuando la necesitas, pero mientras no la necesitas parece basura. Ujú, Entonces, digo, yo no sé, la neta, si genuinamente eh, hay un número finito de información que podemos guardar en nuestro cerebro. Si no, pues yo creo que no importa, ¿no? Y cuando sea útil la usarás. Pero si sí hay, pues a veces como que no está tan chido, a menos de que llegues a necesitarla, como es ahorita, pues en tu caso, ¿no? O sea, tú qué necesidad tenías de saber dónde vivía y relacionarlo y todo. Que también siento yo que hay, o sea, cuando suceden las emergencias o tienes esas cosas, de repente van saliendo datos así, chun, 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 como que erupciona. O sea, como, yo me imagino que hay alguien en tu cerebro sacando archivos diciendo, por aquí tiene que estar, por aquí tiene que estar, por aquí, ujú. y luego lo encuentra, ¿no? Pero, Pero al final yo creo que hay mucha información que guardas para siempre, como recuerdos o momentos de la infancia que pues quieras que no, te acabas acordando de ellos. o Pero también traumas. siento que hay mucha información que es reemplazable. O sea, que tiene un espacio en tu mente, pero que en el momento en el que entra otro tipo de información, lo saca tu mente y almacena esa información nueva. Y eso lo puede Y, hacer con muchísimo, muchísimo tipo de información. Porque este superpoder funciona perfecto con las caras, Eleni, con las sí, caras sí. y lugares. Pero para la escuela, ay Dios mío, qué tortuoso. O sea, no funciona en absoluto. Entonces no es tan útil en ese sentido.
Y no es Claro. tan simple como decir, ah, mira, voy a poner esta cara de una persona random, voy a leer este documento, entonces voy a relacionar su cara con el documento y voy a poner un montón de caras alrededor mío para acordarme cosas. No funciona así, tampoco es un mega superpoder, o sea, es un superpoder entre comillas, entre muchas comillas y paréntesis y todo. Pero sí es, yo siento que funciona así, o sea, que hay información que cuando algo entra, algo más tiene que salir. Si no tiene esa correlación que te comentaba, o sea, si no tienes algo que lo fije a otra cosa, es información que al final termina saliendo. Ahorita me hiciste acordarme de... ¿Viste la peli de Intensamente? Sí. De Pixar. Creo que hay una escena en la que te explican, bueno, en su lógica de la peli, cómo funcionan los recuerdos. Y si como que hay como que los desechas con una aspiradora o algo así, Ujú. pero como que el mismo sistema de memoria, porque son bolitas los recuerdos. Entonces, el mismo sistema te va diciendo, ah, sí, guarda estos o no guarda estos o no, claro que guardar estos otros. Entonces, eh, no sé, o sea, yo creo que es selectivo, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver más con emociones, que es la premisa de la peli, pero quién sabe cómo rayos decidimos qué es más importante recordar o qué es menos importante. Pues fíjate que me acabas de recordar que hay una enfermedad, bueno, no sé si cuenta como enfermedad. Hay un trastorno, algo por el estilo. Hay una disculpa a cualquier psicólogo que nos esté escuchando. Lamento no Ujú. tener el nombre correcto de este caso. Que hay gente que si tú le dices 7 de julio de 1998, es capaz de decirte la ropa que está usando, las personas con las que habló, las cosas que hizo ese día, y enlistarte todo lo que pasó en ese día. O sea, que recolecta toda la información de cualquier día de toda su vida. Porque siendo sinceros, si yo te pregunto, ¿qué hiciste este día? No, este día no, este no. El, el 19 de abril de hace 3 años, estoy seguro que ni siquiera sabes en qué lugar estabas, o con quién hablaste, o qué desayunaste, o comiste, o con quiénes hablaste, o con quiénes no. Y es mucha información que acabamos desechando porque nuestro cerebro considera que no es útil. Y eso crea bastantes problemas, ¿sabes? Porque a lo mejor tu cerebro considera que no es útil aprenderte moléculas bioquímicas, pero sí te puedo nombrar un montón de datos sobre el Minecraft, ¿sabes? Y es como, ok, entonces, ¿por qué si es que esto es útil y no? Y siento que ahí es cuando entran las emociones. Cuando lo que liga esta información a ti son las emociones que tuviste en ese momento, porque a lo mejor y lo que te causa las moléculas bioquímicas es nada, o sea, en ti es mantenerte absorto al respecto de, pero a lo mejor y la información de un videojuego, de una película, de un libro, puedes guardarlo tanto por la emoción que te hizo sentir en el momento y decir, es que este momento de la película me hizo enojar muchísimo porque no tenía sentido, me puso muy feliz y terminas acordándote de cosas. Algún día hablaré de Cien años de soledad porque tampoco quiero escupir bilis el día de hoy, pero es eso, ¿sabes? O sea, cuando algo se liga a ti por medio de una emoción, es lo que mantiene en tu memoria esa información. O eso creo yo. No, a lo mejor estoy bien o mal. Si alguien quiere hacer una tesis al respecto, me llama y me explica bien. Pero así es como yo los percibo. Yo estoy de acuerdo con lo de las emociones y digo, no tengo idea de si ese síndrome, suena más a síndrome o a trastorno o a Sí, creo, condición, creo que sí. más que a enfermedad, o sea, dudo que sea catalogado como una enfermedad, eh, pero, o sea, eso suena muy cool, no, no sé si abrume, es que a lo mejor eso es lo que hace, o sea, a lo mejor es feo porque te abruma y a lo mejor tienes los dolores de cabeza más horribles del mundo por saber esas cosas, pero, o sea, ahorita traté de hacer el ejercicio que dijiste 19 de abril de hace 3 años y ni siquiera no me puedo acordar el 19 de abril del año pasado, Justin, o sea, y es más, yo creo que si me preguntas hace 3 semanas qué estaba haciendo, probablemente tampoco me acuerde a detalle, ¿no? O sea, a lo mejor te podría hablar toda la semana en concreto, ¿no? Pero al final son lo que Dios te quita, Dios te da. O sea, no puedes tener todo el mundo. Y yo creo que ese tipo de cosas son, o sea, este síndrome del que hablábamos, pues sí te puedes acordar de muchas cosas, pero también te debería restringir de muchas otras cosas, ¿sabes? Yo me acuerdo que mi mamá trabaja en una escuela y no recuerdo el nombre de la muchacha, una disculpa muy grande, que era una pequeña con problemas de ese estilo, que era muy callada, o sea, todo el día era muy callada, muy, muy callada, no hablaba, no decía nada y se le veía pues un poco dispersa. Pero contaban sus familiares que en la noche era capaz de repetir todos los sonidos que había escuchado durante el día.
Entonces, si a la maestra se le había escapado una mala palabra en la clase, ella en la noche la repetía. Entonces, oye, no puedes decir que no lo dijiste, ¿sabes? Entonces, era muy callada y era muy difícil hacerla hablar, o sea, tenía que estar como en un ambiente muy seguro para ella, para poder dialogar contigo, pero era capaz de repetir pues dormida todo lo que había escuchado ante el día, todo, o sea, ruidos, palabras, si hablaba alguien, decía lo que decía una persona y luego repetía lo que decía la otra persona y hacía conversiones de todo lo que había escuchado, pero al final tener ese poder de repetir todo, pero le quitaba esa posibilidad de ella misma interactuar con los demás y le causaba muchas dificultades, porque pues si eso fue hace 8 años y ahora mismo yo creo que apenas si sería aceptado en la sociedad que una persona fue así, pues hace 8 años era totalmente discriminada, ¿sabes? Entonces, muchas Sí. veces hay cosas que pues por más que queramos, si tienes yo he conocido mucha gente con muy buena memoria, pero que es muy dispersa. O sea, que sabe recordar muchas cosas, pero que en ese momento, en la actualidad, no es capaz de encontrarse en el ambiente en el que está. Como si vivieran en el pasado, ¿no? Porque Ujú. justamente tienen esa ultra capacidad de recordar cosas. Qué raro. O sea, a lo mejor, digo, yo siento que soy una persona que vive mucho en el presente. O sea, sí soy como full nostalgia y Sí melancolía soy. y me encanta me encantan esos que veres. Pero sí también me considero una persona muy del presente. O sea, me gusta vivir el presente, sentir el presente. El famoso Carpe Diem de la peli esta, de los poetas muertos, que ahí todo el mundo lo aprendió y ya luego se hizo ultra famoso. Pero yo sí me siento pero tengo una pésima memoria, o sea, neta, o sea, yo, que probablemente sea, si tenga yo algún tema clínico con el tema de memoria, o sea, porque una vez me hicieron un diagnóstico y sí fue como de, no, pues sabes que tienes por ahí una ansiedad que hace que no puedas recordar cosas, entonces, Creo que eh, se le llama TDA con H. Y últimamente he visto mucha gente a la que se lo diagnostican, que no es nada malo, realmente hay una ujú, serie de cosas una lista que te pueden decir, tienes TDA, que es como ser disperso, tener mala memoria, interrumpir conversaciones, decir algo que realmente, de esas veces que lo dices y ya que lo dijiste dices, ok, ¿por qué dije eso? sí, Y es un trastorno que es bastante tratable y que tiene que ver mucho con la ansiedad, que es ese momento en el que tu mente como que no hace un clic, que debería hacer clic, y entonces tú empiezas a actuar de forma instintiva y puede crearte problemas. Y como tú dices, hay gente que tiene muy mala memoria. No me considero una persona con excelente memoria. Sí recuerdo muchos, acontecimientos que luego la gente me dice, ¿cómo te acuerdas de eso? Y la respuesta es, no sé, porque pues ahí estaba. Yo solo saqué ese documento de algún lado que fue archivado, pero pues no se puede tener todo en esta vida, Lenny. dudo que tenga TDA, digo, TDA, trastorno de déficit de atención, porque no fue así el diagnóstico, o sea, lo Ujú. recordaría. Fue más como Oh, de... no. Si el chiste es que no recuerdas, probablemente no lo recordarías, Lenny. No, sí, sí, o sea, esas sí son cosas que se acuerda uno de su situación médica. No estoy tan malo, porque o sea, tengo buena atención, ¿no? Por eso te digo que soy una persona muy presente, pero sí tengo, no sé, algunas broncas por ahí que ya luego me sabrán decir algún día con más certeza los psicólogos. eh, pero como que sí tiene que ver con mi memoria o sea, mi memoria a corto plazo. Porque a largo plazo me acuerdo muy bien de las cosas, pero a corto plazo es donde falla a veces. ¿Quién sabe por qué? No lo recuerdo. eh, pero, o sea, está interesante. Porque sí, o sea, a mí de repente se me va la onda, o sea, de esas cosas cuando te dicen, a ver, te voy a decir tres palabras y voy a hacer un desmadres contigo y luego vuélveme a decir las tres palabras, sí tengo que pensármela bien, o sea, porque es como, o sea, hacer esfuerzo, no es como que las tenga así en cortito. Entonces, yo creo que sí, a lo mejor ahí tengo el cerebro chueco, ¿sabe? Y Lenny, ¿qué es el tema que tienes el día de hoy para platicar con nuestros audio escuchas? Pues ¿Es podcast escuchas? podcast, no sé ¿O, cómo se diría. cómo los vamos a llamar? Porque tampoco son radioescuchas, porque no estamos en radio. A menos de que nos pongan en su Sí. vehículo, pero creo que sería un número muy pequeño de gente. Sí, o sea, yo los llamaría podcast escuchas, ¿no? Porque pues Suena son... bastante mal, la verdad. No suena a palabra real.
Podcast escuchas, ¿no? ¿No te gusta? No. Bueno, pues nuestra audiencia, nuestra querida Audiencia, audiencia. muy bien, sí. Luego les pondremos nombre, ya que tengamos más gente escuchándonos. Seremos el army de algo. No. Como se hacen llamar las de BTS. Hoy, bueno, te ya como tratando un tema así como tal, eh, traigo una sección que me gusta mucho, que se llama Cosas que Lenny no sabe, pero no las sabe porque no las ha investigado, ¿no? Ok. Entonces, es básicamente, son pensamientos que a mí me llevan de repente, todos los días, que digo, ah, caray, ¿por qué esta cosa es así? Pero que lo dejo en la obviedad, ¿no? O digo, pues, ¿para qué quieres saber? Hasta que no lo investigo y digo, oh, está cool, ¿no? Y digo, el primero que traigo yo hoy aquí, digo, a preguntar es, ¿por qué se le dice castellano al español? O sea, ¿por qué Por la gente Castilla. dice, ah, hablas, sí, 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 o sea, hay un lugar en España que se llama Castilla. Y es por eso. Pero ¿por qué? O sea, porque hay otras ciudades y otras comunidades en España, ¿no? ¿Tienes la Eh, respuesta o te doy mi teoría? quiero escuchar primero tu teoría. Ok. Hasta donde recuerdo, España no siempre fue unida. O sea, España no ha sido España por siempre. Y antes era el reino de Castilla y otros reinos. Creo que eran otros dos reinos. Entonces, Ujú. estos reinos pertenecían al mismo rey, aunque fueran separados. Entonces, llegó un punto cuando el rey muere, le deja un reino a uno de sus hijos y el otro se lo deja al otro de sus hijos. Y a lo mejor muchas personas no lo saben, pero en España tienen muchas lenguas. O sea, prácticamente cualquier comunidad autónoma en España tiene una lengua propia. El valenciano, el, El gallego, el gallego, en Bilbao vasco. tiene el vasco. Entonces, estas secciones, por decirlo así, de España, tuvieron cada uno un rey y uno de ellos era el reino de Castilla. Y ahí se fue donde se forjó, hasta donde tengo entendido, el español antiguo, que no es nada parecido al español que hablamos hoy en día, sino que es un español bastante más, este, ¿cómo decirlo? Como, pues del español antiguo, que si lees el Quijote en sus orígenes, pues tiene un sonido bastante distinto al que es una lectura de un Quijote traducido. Y según yo, de ahí parte el castellano, el reino de Castilla, que fue como el, por decirlo así, el idioma, irónicamente, más fácil de que las personas escucharan y hablaran. Ok, digo, acertada tu teoría, ¿no? O sea, yo también como que iba intuyendo, no sé cómo se dice. Ya andamos trabadísimos, ¿eh? Sí, sí. Ninguno de los dos No, damos una diciendo palabras. intuyendo. Bueno, o sea, yo también creía que la onda era por allá, ¿no? Por el Reino de Castilla. Y traigo información así fresca de última hora que, pues, o sea, digo, yo creo que nos va a sorprender a todos. Y para empezar, ¿no? Todo esto lo estoy sacando de la internet. Si hay alguien experto en lenguas y me quiere corregir en los comentarios o por nuestras redes, ahí nos la hace de tos. Pero, básicamente, Justin, el español no existe. Ok. O sea, Así, o sea, como idioma, porque como persona podemos decir que exacto. alguien es español, ¿sabes? Sí, hay muchos españoles allá en ese país, en En Alemania. España, irónicamente, ¿no te parece? Que en España hay españoles. Claro. Pero, o sea, como tal, no existe, o sea, el idioma español, o sea, al decir que existe el idioma español es falso o no es correcto, Ujú. porque a pesar de que obviamente se origina y dicen, ¿no? Que hablas español y es una forma pues correcta de no entrar como en este desmadre, ¿no? Y es justamente porque en España existen muchos lenguas romances, ¿no? Está, como decíamos, el gallego, el catalán, el euskera, el vasco, y está el castellano. Y el castellano es el idioma oficial en España, ¿no? Pero pues, obviamente por cuestiones pues como más eh, como fáciles, pues en lugar de decir que hablas castellano, pues hablas español, ¿no? Entonces es a mí se me hizo algo muy interesante, o sea, porque digo, todos son idiomas romances, todos parten de esta familia de lenguas, pero como tal, digo, esta controversia existe, ¿no? Y
Y yo, o sea, yo pensaba que no era como tan discutida, pero parece ser que sí hay mucho que ver en internet, por lo menos. Y efectivamente, la corona o el reino de Castilla, pues era en su gran extensión lo que hoy en día es España. Digo, desconozco más sobre historia y geografía española porque pues no crecí ahí. eh, pero aquí me entra a mí la duda, ¿no? Otra pregunta y algo que me hizo muy interesante. La RAE es la Real Academia de la Lengua Academia Española. de la Lengua Española, ¿no? Entonces, Mm. para empezar, ellos ya la están cagando, ¿no? O sea, porque pues no hay una lengua española, es el castellano. Entonces, obviamente también están las variantes americanas o hispanoamericanas, como a veces se les llama, que son pues como hablamos en México, como se habla en Chile, como se habla en Argentina y en los otros países de aquí de América Latina. Pero, digo, yo después de investigar lo que leí así, como tal, pues el español no existe, así, de una vez, te lo voy diciendo. Y por esto dije, a la madre, digo, qué interesante, o sea, y qué desmadre, ¿no? O sea, A mí me parece extraño. O sea, ahora que lo mencionas, es algo que a lo mejor ya había pensado porque nunca había plasmado en palabras, pero el hecho de que la Real Academia de la Lengua Española se rija solo en España, o sea, realmente rige el español como tal, pero sus bases son del castellano de España. Vamos a empezar a corregirnos, Lenny. Si ya me dijiste que el español no existe, pues vamos a intentar cambiarlo. Y que hasta donde sé, hay bastantes palabras del castellano que hablamos en Latinoamérica que ya fueron como aceptadas. Por ejemplo, el cantinflear. Ujú. Cantinflear es el decir mm, algo muy simple en muchas palabras, o el papamóvil, que es el vehículo que usa el Papa, que son palabras que fueron poco a poco siendo aceptadas, pues me parece que es una propuesta para todo aquel que, y dudo que sea el único que lo haya pensado, todo aquel que estudie lenguas, que debería hacerse una Real Academia de la lengua castellana mexicana o algo por el estilo, que acepte o desmienta el uso de palabras que usamos en México, porque siendo sinceros, las palabras que usan en el norte, en el sur, en el centro, oeste o poniente de este oeste, porque el poniente es el mismo, que hablamos en México, muchas veces son muy distintas. Y cuando hablas con alguien de un estado que es bastante cercano, por ejemplo, Colima, hay palabras que simplemente entre dos estados que colindan no se Ujú. entienden. Lo que tengo más claro, un saludo a mi amigo Arturo, colimense de corazón, que para él cuando se vino a vivir a Guadalajara para estudiar, el lonche, para mí un lonche es cualquier cosa que tú comas, ¿sabes? O sea, puede ser Ujú. cualquier cosa, pero es más el virote con algún guiso dentro. Y para él eso es una torta. Entonces era como muy distinto y luego nosotros usamos torta ahogada para las tortas ahogadas, pero solo para eso, o sea, para mí una torta es una torta ahogada y para él una torta es eso, o sea, un virote, un bolillo relleno de un guiso. Y se le hacía muy extraño, te acabas acostumbrado obviamente, pues te hablo de alguien que vive en un estado muy cerca de Jalisco, un estado en el que cambiamos ciudadanos muy frecuentemente y que solo en ese extremo son palabras muy distintas. Imagínate, desde el norte de México hasta la punta de Argentino-Chile, creo que es Chile el que termina el continente, hay tantísimas palabras que se usan de tantísimas formas que siento que cada país debería tener su academia de lengua, ¿sabes? Yo, tío, yo con esto tengo dos hilos de los cuales quiero continuar la conversación. El primero es, yo opino lo mismo, y aquí, digo, ojalá algún senador me esté escuchando. Yo tengo una propuesta de ley, vamos a crear el Instituto de la Lengua Mexicana, ¿no? Y que chinga su madre la América también de una vez. Eh, porque sí, o sea, necesitamos, Saludo a los o sea, americanistas. eh, sí, disculpen, yo tengo muchos amigos americanistas y saben que es de cotorra. Eh, Ajá. pero necesitamos una manera de, o sea, ya sabiendo que no existe el español, digo, bajo esta premisa que les estoy hablando que encontré en internet, eh, Que quieras que te- no, el decir esta premisa que encontré en internet es como querer afirmar algo sobre algo invisible, ¿sabes? O sea, pero supongamos que quien sea que te haya contado que el español no existe está en lo correcto y tiene sus bases. Prosigue, Lenny. yo propongo que
dejemos de llamar español al idioma que hablamos en México, la lengua oficial, que luego hablaremos sobre que probablemente tengamos que oficializar otras lenguas en México. Ese es otro tema que algún día me gustaría tratar y mandar aquí a este podcast. Pero que la lengua oficial ya no sea español, ni sea castellano, sea mexicano. O sea, nosotros que hablamos, pues hablamos mexicano, hablamos mexa, así mero. Y abro la invitación a nuestros amigos latinoamericanos, Chile, Argentina, Bolivia, A que Paraguay, hagan lo Uruguay, mismo. Salvador, que hagan lo mismo. Ah, sabes, yo hablo salvadoreño, hablo tico, hablo chileno, hablo che boludo, o sea, no sé, pónganle un nombre así chido. Porque yo genuinamente no le pondría mexicano al idioma, le pondría como mexa, o sea, hablo mexa. eh, y digo, digo, de verdad, si algún día soy senador o conozco un senador, digo, esa propuesta de ley tiene que estar ahí, tiene que hacerse, la neta, o sea, y digo, ese es un hilo que quiero por ahí cerrar, digo, fuera de las opiniones que tú nos quieras comentar, Justin. No quiero Pues indagar más. no, me parece bien. Si algún día eres senador, ojalá no sea tu única propuesta, la verdad. Porque, uff, Porque como que todo tu plan que se base en eso, pues como que no está chido, ¿no? Eh, bueno, y también, digo, cambiar el nombre, que ya no seamos Estados Unidos mexicanos, que seamos México como tal, pero esos son otros temas. Y del otro que quiero tirar, que a mí me parece muy importante, es eh, torta y lonche, ¿no? Es un debate, creo que eh, torta y lonche solo México o torta y lonche como idioma castellano, porque to- se amplía este debate si lo haces así, ¿sabes? torta y lonche son cosas distintas, ¿no? Y yo, genuinamente, soy una persona que a veces su cerebro funciona de formas muy extrañas, pero tengo toda una teoría lógica detrás de por qué una torta es una torta y por qué un lonche es un lonche, ¿no? Y es epistemológica y tiene bases filosóficas y lingüísticas y Ok, todo, ¿no? O sea, intenta resumirlo. y quiero platicártelo, la voy a resumir. Muy bien. Y quiero también compartirla con todas mis redes. Y como esto tengo otras, ¿no? Pero ya luego empezarán esos temas tendremos la oportunidad de compartirlas. Pero mira, ok. Lonche. Lonche, estoy 100% seguro que viene de la palabra lunch de Estados Unidos, Ok. ¿no? Entonces, un lunch es la manera de llamar a una comida Ujú. que está entre el pues, desayuno pues la comida como tal, ¿no? O sea, te echas tu lunch, una merienda podría llamarse en ese estilo, ¿no? Entonces, eh, en México, principalmente en Jalisco, el lonche lo utilizamos pues, para hablar de esa merienda cuando es comida en un bolillo, ¿no? Hay casos particulares en los que, es mi lonche y hablas simplemente pues, de la merienda de alguna manera, ¿no? O mi lunch también se usa. Pero particularmente estoy hablando de cuando nos referimos a el bolillo, ¿no? Entonces, para mí, el lonche es un bolillo con un guisado y verduras o cualquier otra cosa adentro, Ok. ¿vale? Entonces, cuando tiene más de un elemento dentro del bolillo, o sea, jamón, eh, lechuga, jitomate o otra cosa, o tiene un guisado, cebolla, cilantro, etcétera, ahí Ujú. esa variedad de elementos le dan la connotación de lonche, Ok. ¿vale? O sea, Te habla de que sigo, te tiene muchos sigo. elementos. En cambio, la torta eh, habla de un bolillo con un único y solo elemento dentro, Ok. ¿vale? Entonces, una torta de frijoles es un bolillo con puros frijoles adentro. Ok. Si le agregas Pero queso si, ya es lonche. ajá, si en caso tiene queso, sería un lonche de frijoles. Y un Ok. lonche de frijoles podría tener otras cosas. Podría tener salsa, Jalapeños. podría tener jalapeños, jamoncito, etcétera, ¿no? Ok, ok. Eh, y pasa lo mismo con todas, ¿no? Un lonche de jamón, lo más probable es que tenga bastantes verduras adentro, pero una torta de jamón es pan, crema y jamón, básicamente, y se acabó. Por eso, la torta ahogada, al ser un simple bolillo con carne dentro, sin ningún otro complemento más Dentro. dentro, digo, acompañamientos que le echas, eh, se llama torta ahogada, ¿no? Y
Esa es mi tesis, es mi planteamiento. Muchas gracias. Muy bien, aplausos para Lenny. Me parece un tanto lógico. También tomamos en cuenta que es parte de las costumbres de. Entonces, en Guadalajara tenés que ir un lonche de frijoles, aunque solo tenga frijoles. Y muy probablemente en las tortas de jamón del Chavo no fueran solo con jamón. Y Claro. creo que es más cuestión de costumbres que otra cosa, pero me parece bastante lógico que sea de ese estilo. Y pues sí, al final es esa misma discusión de cómo prefieres decirle. Obviamente como jalisquillos estamos abandonados en esta pelea y somos Jalisco contra México, pero me Sí. parece una cuestión de costumbres más que nada, porque te comento, como te había dicho mi amigo Arturo, al final se acabó acostumbrando tanto que cuando se regresó a Colima, él le decía lonche a cualquier variación de esto. Llegando al punto en el que le decían sus familiares así, pues es una torta, no un lonche. Y ya él se cansó. O sea, ya dejó de pelear en algún punto, tanto con los jaliscienses como con los colimenses, y pues le dijo de la forma en la que él prefería. Pues sí, supongo que es más cuestión de costumbres que otras cosas y de cómo tú prefieres decirle algo. Pero pues si desde niño te dicen que el lonche es esto, pues obviamente tú le vas a seguir diciendo lonche a menos de que te cambien esa ideología de una forma correcta y adecuada. Digo, yo sé que no, o sea, no estoy incitando a una guerra lingüística, ni nada por el estilo, ni a una independencia De Jalisco por lengual el de nombre de... Jalisco en nombre del lonche y la torta. Pero los invito, digo, queridos podcast escuchas, y a ti, Justin, también, digo, no sé cómo tú lo veías, a que utilicemos las palabras pues adecuadamente, ¿no? Digo, si les gustó mi lógica de torta lonche y les parece adecuada, pues utilícenla, ¿no? O sea, para mí está cimentada lógicamente, ¿no? Y para mí así es como llamo a las tortas y a los lonches. Y tratando de converger, ¿no? Todo este desmadre que hice. Si tuviéramos un instituto de la lengua mexicana o de la lengua mexa, estos debates podrían llevarse con mayor formabilidad y con mayor eh, bases. bases y certeza para poder definir esas palabras raras y estos debates eternos que tenemos en nuestra querida cultura, ¿no? Y como este, hay muchísimos otros, ¿no? Que me gustaría no mencionarlos, digo, para que en otros episodios y en otras ocasiones, si llegan a aparecer y empieza a haber otros hilos, pues también podamos mencionarlos, ¿no? Porque creo que es algo muy presente y muy grande en nuestra cultura, como en el mismo país, ya ni siquiera hablo de otros países, dos palabras significan lo mismo, o hay formas, o una palabra significa dos, no, pues es lo mismo, sí, iba a decir exactamente lo mismo. Sí, o sea, está bien. Igual es cuestión de tener más perspectiva con respecto a otras personas, a otros estados más que nada. Yo, por ejemplo, mi Ujú, hermano, uno de mis hermanos, por su trabajo, tiene que viajar a otros estados y ahí, pues, trabajar en tales estados. Y a veces nos cuenta de sus aventuras siendo un jalisquillo en otros estados. Y es bastante curioso cómo la perspectiva de muchas cosas cambia con tan solo explorar un poco más allá. Un ejemplo, en Aguascalientes, no sé si alguna vez has ido a Aguascalientes, tiene tres anillos periféricos. O sea, no uno, ujú. tiene tres. Y Guadalajara tiene una... y Aguascalientes, yo creo que, sin ofender a las personas de Aguascalientes, su población es la que tiene media zona metropolitana de Guadalajara, si no es que un tercio de los que viven en la zona metropolitana, y tiene mucha más amplitud en carreteras que la misma Guadalajara, ¿sabes? Ujú. Entonces es cuestión de salir un poco más, que pues ahora mismo no estamos muy en esos movimientos ni en esa capacidad de explorar. Ojalá pronto se pueda y mucha gente explore lugares nuevos y aprenda cosas nuevas, pero es más cuestión de eso, de ver y de convivir, porque pues quieras que no, una cosa es el idioma, porque el idioma Ujú. tal cual te cambia la perspectiva, y otra cosa es el acento, porque hasta el acento hace que una misma palabra tenga una connotación muy distinta. Y un ejemplo el más típico es el acento norteño, que es un acento que en algunos estados es muy golpeado, o sea, es muy como brusco. Y la gran mayoría de las ocasiones las personas no tienen la intención de que sea brusco lo que te están diciendo, pero se escucha tan brusco que muchas veces cuele, wow, wow, oye, tranquilo, o sea, no hay necesidad de gritarme, pues no te estoy gritando, estoy hablando bien. Y esa cuestión, ¿sabes? Y, y si ya el idioma es un cambio, el acento yo creo que hace totalmente la diferencia en cómo alguien se expresa.
Claro, sientes que estás hablando con una persona de otro, pues de otro país inclusive, ¿no? Y hay una canción muy bonita de una banda que me gusta que se llama Nunca Jamás, que se llama Extranjero en mi país. Y estos cuates son de Sonora. Y hablan de cómo, pues, si ellos siendo de Sonora, pues se sienten extranjeros, ¿no? Cuando viajan a otros lugares. Digo, yo también he tenido la fortuna de visitar ciertos estados. Y creo que sí, creo que el enriquecerte de esa manera ayuda a tener, como dices, esta perspectiva y a pues llegar a acuerdos personales, ¿no? Y a resoluciones de conflictos. Pero entrando directo al tema de acentos, Justin, ¿tú tienes un acento que te guste? O sea, obviamente, yo no sé si vais a decir el de aquí, ¿no? Pero, o sea, fuera de cómo se habla en Jalisco o en Guadalajara principalmente, porque en Jalisco también hay acentos en distintas partes de Jalisco, pero tienes uno que digas, oye, me encanta, o sea, la neta se me hace bien chido, o te guste simplemente sin razones como aparentes, pero que digas, estas personas hablan bien chido, la neta. ¿A nivel nacional o acentos tal cual? No, a nivel nacional primero, luego podemos irnos a otros países, pero Yo primero a creo nivel nacional. que, o sea, para empezar, el acento jalisciense para mí es, o sea, durante mucho tiempo fue un acento neutro. O sea, yo decía, no, los de Jalisco tenemos el acento más neutro de todos los hispanohablantes. Ya luego te Ujú. cuentan que realmente no, o sea, más bien no te das cuenta de cuál es tu acento. Sí. Sigo pensando que es de los más neutros, la verdad, porque pues la variación no es tanto, que es cantar algunas vocales, pero realmente el que me gusta más, y no sabría decirte de la posición adecuada, pero es del norte. Y es Ah, no, creo que es el de Monterrey más que el de otras zonas, pero ese, el acento que a mí se hace como más chido, por decirlo así. Porque pues para el sur a mí no me late tanto. ¿Tú, Lenny? ¿Alguno que tengas preferencia? A, a Y mí, fíjate que no es por ajá. cómo hablan, sino cómo se escucha el hablar. O sea, no es porque hablen mejor o hablen más correcto, nada por decir, o sea, sino cómo las palabras se escuchan cuando ellos los dicen. Pero, o sea, el regio ranchero, o sea, el señor de El, 40 el años con intermedio, sombrero y botas. el intermedio, el que es de alguien de rancho que ya vive en ciudad, ¿sabes? Ah, ok, ok. Sí, porque no, el regio, por ejemplo, a mí el regio fresón no me gusta. Nah, Se me hace, me inyecta en la piel, me destruye. Eh, a mí, digo, hay uno que me gusta mucho que es el de Sonora, el sonorense fresón. es acordarme de algo. ¿De A qué? mí, perdón, gente de Chihuahua, pero a mí las personas que dicen Osho o cosas que hacen eso, wow, me dan demasiada risa, no aguanto. Algún día les conté las anécdotas que tengo con respecto a ello, pero realmente no aguanto las personas. No porque se escuche mal, sino porque me causa mucha risa y más cuando no tienen acento. Porque me ha tocado gente que te está hablando así normal, neutro, pero te tiene que decir algo con CH y se le escapa el show. Es como, oh, no, amigo. El de Digo, Chihuahua también compite ahí. tío, yo iba a decir eso. A mí me gusta mucho el sonorense fresón. Ujú. O sea, esa variante del sonorense me gusta mucho. Tío, es mi opinión, tío, puede haber aquí gente que diga, no manches, ¿a poco te gusta esa cosa? Pero yo lo disfruto de escuchar. Y el otro es el de Chihuahua, de gente que ya no es de Chihuahua, o sea, que ya no vive en Chihuahua como tal, ¿sabes? O sea, que se mudó a otro sitio porque se escucha un acento un poco neutro, pero persiste el sh al momento de que habla, ¿no? Entonces, a mí esos dos yo creo que son los que más me gustan. Si tuviera que agregar un tercero en la lista, yo creo que agregaría el oaxaqueño, tío, se me hace muy bonito. Creo que hablan con una fluidez distinta, como a un destiempo raro, que me gusta bastante. Pero, digo, creo que en primer lugar está el sonorense fresón, luego el chihuahuense, ya no vivo en Chihuahua, pero aún digo Osho y Chihuahua y Chale, Chavos. Y por último, digo, el oaxaqueño, ¿no? Y ahorita que dijiste lo de She, me acordé de la amiga que tenemos en común, Justin, está Larisa, que es una amiga de la prepa y si nos está escuchando, un saludo y un abrazo enorme, Lari. Pero fue la bomba y la botana cuando nos dimos cuenta de que Se ella salía el show. se le Sí. salía el show y era de Chihuahua, la Chava.
Entonces, Porque tiene eso, o sea, un acento muy neutro, o sea, que tú no podrías decir que es de otra parte que no sea de Jalisco, pero que en el momento en el que se le sale el show o el chihuahua o cosas así, es demasiado, en ella tierno porque tiene la voz muy aguda, pero sí. también es bastante cómico. Y así que Eh, invitamos a nuestra audiencia que nos comente tanto en el video de YouTube, si lo están viendo en YouTube, o en nuestras redes sociales, si están viendo en Spotify, porque pues Spotify no te permite comentar sus acentos preferidos y quizá alguno que no les guste tanto. sí, que les choque, porque a mí me puede pasar. Creo que yo no tengo ninguno. O sea, hay gente que oye el chilango, pero a mí no me molesta realmente. Pero creo que es como el que más odia a la gente. Pero así yo que odie no tengo ninguno, realmente. Muy bien, Lenny. ¿Qué te parece si vamos apagando esta bonita máquina de coser? Nos sentamos a apreciar nuestra obra un día más. Y agradecemos a las personas que nos han escuchado tanto la semana pasada como esta semana. Esperamos su feedback totalmente. Si tienen algo que comentar, háganoslo saber tanto en nuestra Instagram como en nuestro canal de YouTube, en algún comentario que gusten comentar, valga la redundancia algo. Ujú. Y agradecemos cualquier tipo de feedback que nos quieran brindar. Y muchas gracias por escucharnos. Digo, síganos, estamos en todos lados como La Máquina de Coser, en YouTube y en Spotify. Y en Instagram estamos como máquina.coser, porque la máquina de coser ya estaba ocupada, Triste. entonces pues chinguen a su madre, dominen la máquina de fotos. Karma. Y que, no, pues es que a mí me da rabia cuando veo users que no tienen, eh, o sea, que publicaron hace 3 años y ahí tienen abandonado y es como, bro, yo me quería llamar así, pero bueno. Digo, los invito a que nos sigan por ahí, a que nos comenten todo, también, yo, y a que nos sigan a nosotros también, digo, a veces subimos más cositas personalmente. Yo estoy como Lenny-bajo, no, Lenny.bp en todos lados, o Lenny-bajo en algunas otras redes. Pues ahí si me quieren seguir a mí, pues adelante, ¿no? Y a mí cuando reviva mis redes sociales vendré a comentarles cuál es mi red social para que también me sigan. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos. Adiós. Sale, bye.